Saludos desde Isfan TV. El golpe de Estado en Bolivia y el depuesto presidente del país sigue en los primeros planos de la información. Hoy hablamos con Evo Morales y lo hacemos para saber de primera mano sus criterios sobre la actual situación. Bienvenido, Evo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por este contacto, por esta entrevista. Como siempre, dispuesto a atender las preocupaciones, impresiones de lo que pasa en Bolivia. El gusto es nuestro conversar con usted y poner al tanto a nuestra audiencia de lo que opina el presidente de Bolivia. Puedo decirle presidente, expresidente, depuesto presidente. ¿Cómo le gustaría que le llamáramos en esta entrevista? Yo me considero frente al golpe de Estado expresidente, aunque los juristas me dicen que sigo presidente porque la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó mi renuncia. Entonces vamos a hablar además con Evo Morales, el hombre de carne y hueso que estuvo liderando el país durante casi 14 años. Evo, decía el Che Guevara que al imperialismo ni un tantito así. Y me pregunto por qué Evo Morales confió en la Organización de Estados Americanos y pidió una auditoría al proceso electoral del 20 de octubre, cuando se conocía de instrucciones, de datos, de detalles, nombres y audios incluso para derrocarlo, y todo esto 30 días antes del golpe. ¿Por qué confió en el imperialismo Evo Morales, en la Organización de Estados Americanos? Mira, Luis Almagro, que representa a la OEA, era un cordero disfrazado de zorro. Digo porque en mayo, 17, 18 de mayo visitó Bolivia y varias veces valoró el crecimiento económico, la gestión pública que hicimos. Inclusive decía que es el mejor presidente de Bolivia, aunque yo me considero presidente de la mejor Bolivia de nuestra historia. En mayo, 17 18 de mayo de este año, él dijo que Evo estaba habilitado legalmente para la cuarta postulación. Entendí que hablaba con mucha responsabilidad públicamente ante el pueblo y ante el mundo entero. Tenía una confianza, pero frente a las acusaciones del fraude, porque detrás del fraude estaba el golpe, me di cuenta tal vez muy tarde. Y por eso pedí una auditoría electoral para verificar la elección. Así, con el auditaje electoral se suma al golpe de Estado el domingo en la madrugada. Bueno, entiende sus reflexiones, comentarios, inclusive con las palabras, mensajes del Che. Creo ahora acumulamos más experiencia de una gestión pública, pero fundamentalmente para la liberación de los pueblos. Al imperio no hay que ceder ni confiar nada. Esa es mi experiencia vivida, primero como dirigente sindical, ahora como presidente o expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo, usted se fue a México para evitar lo que hoy estamos viendo en Bolivia, una violencia y una represión desmedida. ¿Volverá la paz, al alto, a toda Bolivia? En mi gestión, desde 21 de octubre hasta 10 de noviembre, ni un muerto a bala. Hemos cuidado la vida. Somos defensores de la vida. Para mí, sobre cualquier derecho de los pueblos, de personas, derechos colectivos, derechos individuales, primero está el derecho a la vida. Justamente renunciamos con Álvaro para que no haya agresiones, violencia, racismo, fascismo. Sin embargo, en 10 días del golpe de Estado, 33 muertos a bala. Nos evitamos eso. Entonces, es una preocupación, pero también quiero decirlo de manera muy sincera, estoy contactándome, me están llamando compañeras y compañeros. La lucha pacífica por la vida, por la democracia y por la patria fundamentalmente continuará. Y tengo muchos deseos de volver. Extraño mucho el trabajo que hacía. De lunes al domingo,
desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, inclusive hasta las 1 de la mañana. Todo por la patria. Nuevamente quiero reafirmar, yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata. Yo llegué a la presidencia con la verdad y con la honestidad. Digo esto que jamás pediría a ningún órgano del Estado a que me ayúdenme o que hagan fraude. No soy ningún delincuente, menos corrupto. Como no pueden demostrar ni corrupción ni ningún delito, me acusan ahora de terrorista, de subversivo, hasta me dicen que van a procesar por racista y por discriminación. Pero imagínense ese cargo que inventan, que ahora ya está en manos de Interpol. También lo están acusando de incitación a la violencia y ya tiene color azul por Interpol en los países que tienen frontera con Bolivia. ¿Qué me puede decir sobre esta acción que ha hecho el gobierno de facto? Mira, ¿por qué no procesan si se trata de a la convocatoria de la violencia? El paro cívico de la ciudad de Santa Cruz. Fuera Evo, ¿eso no es sedición? Denuncia de Evo. Evo, el día lunes 4, ¿cómo se va a tener una gestión de Evo? Desde el 21, con paros cívicos, con violencia convocada por Carlos de Mesa, porque perdieron, hicieron quemar tribunales electorales, actas de escrutinio, casas de hermanos dirigentes, autoridades del gobierno departamental, de gobiernos municipales, dirigentes sindicales, quemaron la casa de mi hermana. ¿Eso no es violencia? ¿Eso no es sedición? Para la derecha movilizada, ¿no? Es todo legal. Pueblos que defienden, evidentemente muchos dirigentes con mensajes, esa es ya sedición. Acaban de informarme desde Bolivia que están presionando, amenazando hasta tomar momentánamente el defensor del pueblo. Eso no es sedición. Y la policía dice, no, es su derecho de protestar. Pero cuando los pobres o humildes protestan, sedición. Cuando los que ostentan el poder económico protestan, es legal. Y humillan al pueblo boliviano. Usan la Biblia contra la familia. Oran para hacer odiar al pueblo boliviano. Evo. Ustedes se preguntan en Santa Cruz, concentración, oran, después de hacer orar con Jesucristo, después dice, Evo cabrón, hace gritar miles. Eso no es sedición, eso no es conspiración, eso además entiendo que es discriminación y racismo. Pero a mí me están acusando de racista y discriminador. Pero el pueblo que sepa, el mundo sepa, mediante los medios de comunicación, nos hemos combatido bastante el racismo, la discriminación, justamente para que haya unidad, haya entendimiento entre hermanos bolivianos y bolivianas. Evo, si por lo que usted me dice ahora, quiere decir que si se hubiera quedado en Bolivia, si no hubiera aceptado el asilo político que le ofreció México, hoy esta conversación sería totalmente imposible. ¿Dónde estaría Evo Morales a esta hora, a estas alturas, en Bolivia? Habría que presentar a los golpistas, a Camacho, a Carlos de Mesa. Solo quiero comentar 3 de la situación que pasé el 8, 9, o 9, 10, 11 de noviembre. El día 9 viajé a la zona del trópico de Cochabamba y seguridad de la avanzada, después de que aterricé al aeropuerto del Chipano, me dijo, Presi, tengo estos mensajes y llamadas telefónicas. El mensaje que decía, entréganos a Evo. Y por llamada, ¿qué dijeron? Tiene 50 palos grandes. Yo pregunté que en qué consisten los 50 palos grandes. $50.000. Antes de mi llegada a Chimoré, aeropuerto internacional, un grupo de policías quisieron tomar el aeropuerto, pero estaban personal del aeropuerto y militares han tratado de prevenir esa toma. Primero. Segundo, el día domingo cuando llegué a Chimoré nuevamente, después de levantar el vuelo de la Ciudad del Alto,
el piloto directamente me llevó a la terminal militar y no a la terminal comercial o civil. Yo pregunté qué estaba pasando. El piloto me dijo, te quedé en instrucción de llevarte ahí. Yo cierro la puerta, vamos a la terminal comercial. Ese momento yo vi unos 10, 15 carros a toda velocidad por la pista para querer salvarme de ese hecho. Y después nos informan los militares, antes de que renuncien, ya estaban bien uniformados, armados, bien equipados en la terminal militar. Y finalmente quiero decirles, después de tantas operaciones, el día lunes, primero el avión tenía que llegar a las 11, suspendieron, después 3 y 4 también suspendieron, y finalmente llegó el avión a las 9:25 a Chimoré. Miles de compañeros esperando. En el día más de 11.000, 12.000. En la noche con 6.000, 7.000. Entramos al avión de México, carreteamos, vamos a la punta de la pista para levantar el pueblo, y el general tercero, ¿qué conciencia tendrá? Le comunica al piloto, que era un general, que se acabó su permiso de vuelo. Evo, de la punta de la pista, media vuelta, carretear hacia la terminal comercial. Hemos estado atentos a las noticias y seguimos incluso el recorrido de su avión hasta que llegó a México, y nuestra cadena ofreció todos los detalles a la audiencia. Pero ahora me gustaría retomar el tema del golpe. Existía, de hecho existe un movimiento que está en contra de su cuarta postulación. En aquel entonces estaba en contra de esa postulación, y al parecer eso fue ganando fuerza allí en Bolivia. La pregunta va por aquí. Su equipo de trabajo, usted mismo, ¿no calculó bien la fuerza de la oposición, que desde meses antes de las elecciones pues ya incluso venía hablando de un fraude electoral? Tiene razón. Yo mismo no creía que habían organizado con anticipación para el golpe de Estado, aunque una trabajadora del hogar de la ciudad de La Paz, faltando como 3 semanas a las elecciones nacionales, había escuchado una reunión de comités cívicos en la ciudad de La Paz y había dicho, vamos a hacer golpe y vamos a designar un nuevo presidente. Yo comenté brevemente al gabinete, sin embargo, nadie creía, tampoco yo creía. ¿Eso qué significa? Con anticipación se prepararon usando el fraude, desconociendo o desautorizando la legitimidad de la legalidad del Tribunal Supremo Electoral, y que finalmente empezó el golpe. Mira, así hubieran ganado con más del 50%, hubieran hecho el golpe, porque no me perdonan que los movimientos sociales, como la lucha democrática, bajo una revolución democrática cultural, hemos nacionalizado los recursos naturales. Y peor, no me perdona que un indio puede demostrar que otro mundo es posible, otra Bolivia es posible, con políticas económicas, con programas sociales, con proyectos productivos, con una inversión a la cabeza del Estado boliviano. ¿Y por qué eso no es bien visto por otras clases sociales en Bolivia? ¿Qué ha pasado en el país en esos 14 años? ¿Cómo su gobierno, sus políticas también influyeron en cambiar la mente de los bolivianos y de integrar también en el pensamiento, no solo con las acciones, para que todos los bolivianos se vieran en igualdad de condiciones? Acá hay un tema de fondo. Ajá. Nuevamente se ve lucha de clases. No nos perdonan a los humildes, a los movimientos indígenas, a los movimientos sociales, primero por recuperar la patria, segundo por demostrar que Bolivia tiene mucha esperanza. No es que Bolivia se muere, como decían al momento de empezar con el neoliberalismo. Cuando ya no manda el Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pues hay un resentimiento de esos grupos. Pero lo peor es que estos grupos que ostentan el poder económico, aliados a la policía, aliados a las Fuerzas Armadas y sobre todo aliados a la OEA mediante Almagro,
pues hacen golpe de Estado. Pero la economía en Bolivia no era de las peores economías de la región. Incluso los datos hablan por sí solos. Bolivia ha crecido significativamente. ¿Qué pasa entonces? Justamente esos grupos que tienen una mentalidad racista, fascista y golpista no nos perdonan que los humildes, los movimientos indígenas, podemos demostrar que cambiamos Bolivia. Quisieran ellos, pero no pudieron nunca. Solamente un dato importante. En 180 años, desde 1825 hasta 2005, nos dejaron apenas con 9.000 millones de dólares del PIB. Año pasado, 2006 al 2018, diciembre, llegamos a 40.800 millones de dólares del PIB. Para ese año estaba previsto mínimo 43.000 millones de dólares. El próximo diciembre o enero veremos con cuánto termina. Frente a este conflicto provocado, repito nuevamente, Camacho, Comité Cívico, algunos gamonales, algunos empresarios, no son todos por si acaso, que no aceptan que nosotros podemos cambiar Bolivia. Y ahora, Evo, los llamados demócratas allí sentados en el trono, continuarán viendo a Bolivia como ese Estado plurinacional que usted defendió, que usted le dio visibilidad. Tenían que cambiar la Constitución para acabar con el Estado plurinacional. Los golpistas, estoy seguro que no podrán, pero sentarán las bases bajo el dominio, el mandato de Estados Unidos. Imagínense humillar a la avispada, que es la bandera, símbolo originario milenario de resistencia, de integración y de liberación. Respetamos, saludo bastante a la bandera boliviana. La bandera boliviana viene de 1825. Además de eso, 3 veces cambiaron la bandera boliviana, mientras la avispada milenario. Ese es un ataque justamente al movimiento indígena, a Evo Morales, al margen de semejante agresión a mis hermanas y hermanos del campo. Entonces, yo solo quiero decirles, no podrán cambiar, por eso tanta resistencia. Y en 10 días 33 muertos a bala. Para esos quienes mataron, ni un procesado, ni un enjuiciado, ni un encarcelado. Mientras dirigentes sociales, autoridades exautoriales, que estaban en dura lucha por el bien de bolivianos y bolivianas, ya tienen mandamientos de apremio, tienen proceso. Esa es la profunda diferencia. Saludo a la comunidad internacional de decir la verdad y también expresar la solidaridad de los patriotas que defienden la vida y la democracia. Ya es evidente el acercamiento a los Estados Unidos, porque así lo han revelado las noticias. También el restablecimiento de relaciones con Israel. Hablamos de la expulsión de los diplomáticos venezolanos y la retirada de médicos y otros colaboradores cubanos. Todo esto, ¿cree usted que viene a corroborar la hipótesis de que está Estados Unidos detrás, el neoliberalismo y las tendencias actuales que están resurgiendo en América Latina, indicadas, ordenadas desde el norte del continente? Estamos convencidos, estoy mucho más convencido. No hay dudas. Nada que dudar. Solamente quiero comentarles nuevamente, quiere que se imponga el modelo económico del Fondo Monetario Internacional, y el mundo sabe cómo nos perjudica. Con esta clase de acciones quieren desde Estados Unidos dividir a los bolivianos, dividirnos para dominarnos y dominarnos para saquear, robar nuestros recursos naturales. Pero el pueblo está consciente, trabajadores, profesores patriotas, el movimiento indígena, distintos sectores sociales, para recuperar el poder político para el pueblo. Quiero decirles de manera muy sincera, con Evo o sin Evo, la lucha va a seguir, una lucha pacífica, justamente para volver a lo que hicimos antes. Y ya hay nuevas elecciones y se ha convocado a elecciones, aunque aún no hay detalles y pormenores de esta nueva ronda electoral. Y yo le pregunto si el movimiento al socialismo está listo realmente para renovar el liderazgo de Evo Morales, ese liderazgo que mantuvo durante casi 14 años. Y a propósito, Evo, ¿venía usted trabajando en eso,
en ese liderazgo, quizás en un sustituto para un después, para un futuro? Primero quiero decir, el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, va a participar en las elecciones. Estoy en contacto permanente, en reuniones de los movimientos sociales, de los distintos sectores. Estoy contactándome con las reuniones que están sosteniendo de emergencia, de urgencia, justamente para volver a recuperar la patria. Y vamos a desde acá seguir ayudando como podemos, pero quiero que sepan, justamente para pacificar, justamente para ellos resolver, he renunciado a mi candidatura, pese que sigo siendo presidente, soy presidente electo en la primera vuelta rumbo al bicentenario. Sin embargo, un sacrificio por Bolivia, un esfuerzo por Bolivia, renunciando a mi candidatura para esta gestión como presidente. Mi fuerza social, indígenas, campesinos, obreros, repito nuevamente, hoy día tienen tantas llamadas, tantos contactos, que vamos a participar y esperamos sorprender como siempre nuevamente en estas elecciones nacionales. Nos falta tiempo para consensuar. No se trata de elegir verticalmente, sino se trata de consensuar, y mis compañeros militantes, los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena originaria, están consultas departamentales, sectoriales para fortalecer nuestro movimiento económico, político, de esa manera garantizar la estabilidad y el desarrollo social y económico de nuestra querida Bolivia. Pero no queda mucho tiempo porque, según se plantea, hay alrededor de unos 5 meses para esta nueva ronda electoral y según los del gobierno de facto, usted ya no cumple con los requisitos para ir como candidato a una nueva ronda de elecciones. Primero, constitucionalmente habilitado. Segundo, hay antecedentes, jurisprudencia. Cuando uno renuncia antes de cumplir con su mandato, está habilitado también para ser candidato. Repito nuevamente, es un sacrificio personal, todo por Bolivia, todo por la unidad y fundamentalmente todo para pacificar, evidentemente renunciar a esta candidatura. Eso no significa que el MAS y PCB no va a participar, vamos a participar y esperamos, tengo mucho convencimiento que nuevamente van a dar una sorpresa como hicimos en las últimas elecciones del 20 de octubre de este año. Pero podrá arribar a su patria Evo Morales, perseguido por Interpol, con todas las amenazas que tiene, con toda la violencia que está reinando en el país. ¿De volver Evo Morales, se aplacaría el fuego o se atizaría el fuego en Bolivia? A ver, yo no sé si aplacaría, pero sí, si el Departamento de Estado de Estados Unidos, que manda al gobierno de facto de Bolivia, dijo elecciones limpias, libres y transparentes. En unas elecciones limpias, libres y transparentes no puede haber perseguidos políticos, no puede haber asilados, no puede haber hermanas y hermanos que no reciban salvoconducta. Por favor, esa es otra muestra más de la dictadura mediante el golpe de Estado. No se entiende, no puede haber elecciones limpias si no dejan volver a Evo a Bolivia. ¿Por qué tanto miedo a Evo? Yo no soy corrupto, no soy ningún delincuente, que me demuestre. A procesos son procesos políticos. ¿Ese proceso político qué? Terrorismo, sedición, por levantar la voz contra el golpe de Estado. Para mí no es delincuencia, pero no importa. Quiero que sepa, por instrucción de Estados Unidos, la derecha boliviana no quiere que vuelva. Y solo quiero decir, instituciones internacionales como Interpol o otros, no sean instrumentos del imperio. Cualquier institución, cualquier organismo, defiendan a los más humildes, a la gente pobre. Ese también es otro pecado que tengo. Tantos programas sociales, una política económica para cambiar la matriz económica de Bolivia. Usted mismo comentaba los resultados de esta gestión. Nuevamente quiero decirles que ellos quisieran hacer, no pudieron. Y los indios, los movimientos sociales, demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza. Es el peor delito que tengo. Por tanto, no tengo miedo la forma de cómo volver. Y se detienen, se pasa conmigo hacia la responsabilidad primero
de la derecha boliviana golpista, racista y fascista. Y segundo, el imperio norteamericano. Evo, para terminar, pongamos en contexto todo lo que está sucediendo y miremos el continente. Chile está en las calles, Colombia está encendida. Toda esta situación que está sucediendo en América Latina viene concatenando una serie de hechos y acontecimientos no de ahora. Recordemos también lo que pasó con Correa, lo que pasó con Cristina Fernández, también con Lula da Silva. ¿Qué me puede decir sobre esto para cerrar nuestro diálogo, usted en México, nosotros acá en Teherán? Hay pueblos como en Chile, como en Colombia, Ecuador, defienden la libertad, la dignidad, la identidad de los pueblos, la soberanía e independencia de Estados. Pero también hay, como en Bolivia, que bajo la mentira y con mucha inversión atentan contra quienes, los izquierdistas, los progresistas, los antiimperialistas hemos demostrado que hay otra Bolivia posible, otro mundo posible, sin someternos al imperio norteamericano. Mientras exista el capitalismo, que es el peor enemigo de la humanidad, peor enemigo de la juventud, de las nuevas generaciones, el capitalismo es el enemigo de la madre tierra. Por tanto, si exista, la lucha seguirá, así como se levantaron en otros países vecinos en Sudamérica. Bolivia, repito nuevamente, es cuestión de tiempo. Por segundo, repito, con Evo y Evo vamos a seguir garantizando la liberación del pueblo boliviano. La derecha, con apoyo de Israel, de Estados Unidos, se prepararán. Pero cuando el pueblo se rebela, no hay ningún imperio en el mundo que pueda parar a un pueblo rebelado por la verdad, por la justicia y sobre todo por la independencia, por la dignidad del pueblo boliviano. ¿Se siente optimista, confiado en el pueblo, en la mayoría indígena que los respalda en Bolivia para que el movimiento al socialismo retome el protagonismo y la administración del país? Estoy convencido de eso, es cuestión de tiempo. Pero de mucho tiempo, a largo, mediano plazo, ¿de qué tiempo estamos hablando, Evo? Pues a corto plazo, veremos oportunamente, sabiendo que este gobierno de facto va a implementar políticas neoliberales. Nuevamente se va a someter al Fondo Monetario Internacional. Y el 70, 80, 90% del pueblo boliviano lucha, con diferencias, por supuesto, pero sí, ese pueblo se va a hacer respetar de acá a poco tiempo, con gobiernos de facto y sobre todo con las políticas económicas que vienen desde arriba y afuera. Agradezco su tiempo para Hispam TV. Desde nuestro Centro Mundial en Teherán, la más grata conversación que hemos tenido en las últimas horas ha sido con usted. En nombre de todo el equipo, sepa que estamos pendientes de su situación ahí en México, de lo que está pasando en Bolivia y transmitiéndole al mundo la realidad de lo que acontece en el Estado plurinacional. Un abrazo, mucha salud. Muchas gracias, igualmente quiero decir, me siento bien de salud, aunque triste, pero como siempre fuerte para volver en cualquier momento a mi país y desea allá, como siempre, aportar en algo de experiencia, con experiencia para fortalecer la lucha por la liberación de sus pueblos desde Bolivia y para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerde que los golpes enseñan, dice un refrán de mi Cuba. Un abrazo para Evo Morales y un saludo muy cordial para toda la audiencia de Hispam TV. El golpe de Estado en Bolivia y el depuesto presidente del país sigue en los primeros planos de la información y aquí, en nuestra cadena, también seguirá siendo noticia. Siga junto a nosotros. Gracias por acompañarnos.